chiquitos, adelante. ¿Seguro que no le vas a dar nada a tu mamá? Entonces pide una. Oye, huele bonito. ¿Qué te dijeron? Dijeron que yo iba a ganar. ¿Qué? Pero ese ya. Ven. Mi corazón no se detiene. Es de papel. Huele bonito. ¿No te lo ibas a querer darle? Y más abuelo. Creo que estamos listos allá en cabina del audio. Ella tiene ojitos marrón, son luceros que alumbran mi alma. Y una boca chiquita, bonita, que siempre dicen que me ama. Ella tiene manitas tan suavecitas que rozan mi cara. Y una dulce alegría que cuando estoy triste me hace reír. Ella es mi mamita bonita. Le regalo una rosa por ser tan preciosa, mamita querida. Ella es mi mamita, muñequita de mi alma, quien me regala calma, tiene tanto su vida, en hacerme feliz. Ella cuida de mí porque soy el regalo que tanto esperaba. Y aunque haga travesuras, termino en sus brazos sin miedo de nada. Ella sufre por mí y pelea por mí en las buenas y malas. Y esa dulce alegría que cuando estoy triste me hace reír. Ella es mi mamita bonita. Le regalo una rosa por ser tan preciosa, mamita querida. Ella es mi mamita, muñequita de mi alma, quien me regala calma, dedicando
Bendiciones a todas las mamás. Dios les bendiga. Buenas tardes. Ahora vayan con sus mamás a darle una palabra bonita. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Hermano amado, hermana amada, si usted va a ir al teatro con su invitada, le recuerdo que la función comienza a las 5:30 en puntos. Usted debe de entrar con su invitada o invitado porque no se reserva lugar a nadie. Los vigilantes del cine estarán llenando a las personas el lugar conforme las personas lleguen. No se respeta el lugar del boleto, el número. De arriba para abajo, si usted llega por último, estará abajo, abajo, abajo. Si usted llega primero, estará ahí, arriba. Le digo esto porque algunos piensan como aquí que reservan lugar para otra persona. No, allá no se va a aceptar eso. Demos buen testimonio, tratemos de hacer las cosas bien. Antes de la función, vamos a explicarle a las personas, darle la bienvenida y vamos a hacer una oración. Y luego al final de la función, una hermana de la iglesia va a dar testimonio. Ella está adorando, ayunando y luego vamos a hacer un llamamiento. Si usted está con sus invitadas, dígale si ella quiere ponerse en pie para que oremos por ella y se entregue al Señor. Hemos estado orando, he estado ayunando por esto. Yo creo que Dios ve que estamos tratando de hacer. Esto no es tradicional, hermano. Lo tradicional aquí es irse a la calle como lo hacíamos antes nosotros, hace 28 años. Nosotros salíamos los miércoles y los viernes, recuerdo, y llegábamos con grupos a hacer en las calles. Y la verdad nunca nos detuvo la policía, sin pedir permiso. Ahí nos poníamos y cantábamos y predicábamos. Así hacíamos. Eso ha sido lo tradicional. Ahora hemos estado haciendo los congresos, hemos estado haciendo otras cosas que no son tradicionales, que llevan mucho mayor costo, y en este caso también esto. Realmente el costo del boleto son 68 pesos. Nosotros los estamos cobrando 56 a los que estamos dando, porque al final de cuentas, le digo, los del teatro ya no iban a presentar la película. Cuando pedimos la solicitud de la película, entonces ellos dijeron, bueno, le vamos a dar tal precio, pero después dijeron ya no, tiene que ser tal precio. Y tuvimos que pagar cada boleto a 68 pesos. Pero Dios, hermano, ha dado su vida, tenemos que dar parte de la nuestra también. Amén. Agradezco a Dios, hay personas que se han preocupado por llevar almas allá y lógico, yo estoy regalando boletos, hay personas que también están regalando boletos y están llevando eso. Ese es el trabajo, hermano. Cada oportunidad que tengamos, de eso se trata, de poder sembrar para el reino de los cielos. Así que yo le invito, hoy estaremos terminando lo más pronto posible y luego nos iremos para que usted pueda llegar a su casa, comer, llevar a su invitado, invitada y poder hacerlo de la mejor manera. Amén. Ahora le invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 3. Vamos a meditar acerca de la serie que estamos haciendo del hábito de probar los espíritus. El hábito de probar los espíritus. Ahora vamos a hablar acerca de el espíritu de Caín. ¿Qué espíritu es el que tenía Caín? ¿Qué pasaba con Caín? Ya en Primera de Pedro se dice que algunos están, en el libro de Judas dice que están siguiendo el camino de Caín. Ya. Y la verdad, hermano, es que la Biblia no dice mucho de parte de Caín, pero cuando usted lee la Biblia, conoce la Biblia y ve a Caín, el perfil de Caín, usted descubre muchas cosas y una de ellas es cuando, digamos, lo comparamos con su hermano Abel y podemos tener seguridad que podemos detectar algunas cosas que posiblemente, hermanos, nosotros no hemos identificado. Yo no vengo a decirle quién es usted. Yo al preparar esto que me ha costado tanto, Dios lo sabe,
me he tenido que examinar a mí mismo, probarme a mí mismo para poder compartir esto con todos ustedes. Vamos a leer el libro de Génesis capítulo 4 y vamos a leer ahí el verso 3 en adelante. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dijo Jehová a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Padre, una vez más clamamos Espíritu Santo sobre nosotros. En el nombre bendito de Jesús, te lo suplicamos, te rogamos. Amén. Hermanos, vivimos en un mundo muy artificial, en que nosotros creemos que con decir que Cristo es nuestro Señor, confesarlo, con bautizarnos, ya está todo solucionado y podemos vivir conforme a los demás están viviendo. Yo no quiero que nos comparemos con nadie. El propósito de hoy es que nos examinemos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo importante aquí. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el espíritu de Caín que está en las personas? ¿Cuándo yo puedo identificar si el espíritu de Caín quiere influir en mi vida? Note usted lo que dice el verso 3. Caín dice: trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Cuál es el perfil de este hombre? Era un adorador. Era un adorador, no es un analfabeta. No es un analfabeta. No es un hombre que ignora que Dios existe. Él no tenía problema: Dios existe, Dios no existe, soy ateo. No, él era un adorador. Él era un adorador. Dese cuenta de eso. Revela que conocía de la existencia de Dios. Sabía que Dios había creado los cielos y la tierra. Eso es todo. No era un cualquiera, era un adorador. Pero el problema que tenía Caín, ya, y ese es el espíritu que nos puede atrapar a nosotros, es que él era un adorador realmente superficial. Por fuera él adoraba, pero por dentro no ejecutaba nada de eso. Caín revela un espíritu de altivez y rebelión, en donde él no acepta que necesita redención o perdón de pecados. Le voy a explicar esto. Caín trae del fruto de la tierra. Abel no. Abel trae de lo mejor de sus ovejas, de sus corderos. Lo sacrifica y lo trae. Caín, el espíritu de Caín simplemente nos hace que nos conformemos con que yo creo en Dios. Si yo creo en Dios, Él lo sabe. Yo creo a Él. Yo le adoro a Él. Yo le clamo a Él. Pero no hemos entendido la altivez, la soberbia, el orgullo. Yo creo en Dios, dice Caín, pero yo le alabo como yo quiero, como me da la gana, como a mí me parece. Abel no. Abel no. Abel sacrifica. Abel sacrifica. La adoración tiene un costo. Nuestro propio sacrificio. Negarme a mí mismo.
no dejar nada para nosotros, hacer su voluntad. Mientras que Caín dice, yo creo en Dios, Abel dice, yo creo en mi Redentor. Abel no dice solamente, yo creo en el Creador, sino que Abel dice, yo creo en Dios, quien puede perdonar mis pecados. Capta esa idea. Hay gente que no. La persona que tiene el espíritu de Caín todavía no ha despertado en entender que todos los días necesita arrepentirse para venir a Dios y decir, te necesito, hoy te necesito. Soy un pecador. Te he conocido por tantos años, pero ahora vengo, aquí estoy. Caín es ese tipo de persona que ora, canta, baila, danza, pero Dios no es su prioridad. Su prioridad es lo que a él le gusta hacer, lo que a él le parece mejor. En la ofrenda que Caín da, él dice, bueno, esto es lo que he producido, aquí está. Abel no, en la ofrenda de Caín, Abel dice, aquí estoy yo, mírame, destrozado por el pecado, pero a la vez redimido por las futuras sangres de Cristo Jesús. Él creía que Cristo iba a morir por sus pecados. ¿Se da cuenta de eso? Ese es el espíritu de Caín. Caín quería agradar a Dios, no hacer lo bueno. El que tiene el espíritu de Caín, el que se dirige por el espíritu de Caín, se conforma con hacer lo bueno. El que tiene el espíritu de Abel no se conforma con eso, se conforma con agradarlo hasta que está convencido que lo está agradando, que el sacrificio que está haciendo es para la gloria de su nombre. Y siente esa confianza, siente que Dios es su prioridad. Él está en paz con Dios. El que tiene el espíritu de Caín no tiene a Dios como prioridad. No es lo primero para él. No es su prioridad. Dice la Biblia, el que cree en Dios debe creer que le hay, porque solamente así le puede agradar. Haga de cuenta que lo que Caín hizo fue traer la ofrenda y ponerlo. Es todo. Ahí lo dejó. Caín no tomaba en cuenta si Dios estaba presente y no tomaba en cuenta que Dios ve la intención del interior. Dios sabe con qué propósito yo estoy predicándole a usted. Yo no estoy tratando de convencerle, no tengo esa intención. Intención que hay en mi corazón es que el Espíritu de Dios hable a su corazón. Eso es todo. Y yo lo puedo decir aquí, pero no ser una realidad. Por eso yo tengo que tomar en cuenta que Dios está en mí, viendo mi corazón. Por eso la ofrenda de Abel le agradó a Dios. Y note usted esto. Dice claramente aquí, nótelo, por favor, en el verso 4. Dice, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo. Y miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel, y después ¿a quién? La ofrenda. Y dice que no vio con agrado a Caín y la ofrenda, porque Dios no ve la ofrenda. Dios le ve a usted y me ve a mí, ve a cualquier persona. Yo puedo traer, Dios no se fija si la ofrenda tiene gran volumen, si tiene gran peso, si tiene gran valor. No. Dios ve la intención. Ya, Dios ve eso. Muchas veces, si nosotros hacemos una ofrenda y no tiene un costo para nosotros, no es tan apreciada por Dios, porque no tiene el interés de que pueda Dios ser agradado.
En cortas palabras, el espíritu de Caín se ve en las personas que no tienen a Dios como su prioridad diaria. Usted tiene que preguntarse, ¿es Dios mi prioridad? Lo primero que quiero yo hacer cada día es agradar a Dios. No importa, hermano, si alguien nos juzga mal. Dios conoce la intención de nuestro corazón. Podemos estar equivocados, sinceramente equivocados, pero Dios conoce la intención de quererlo agradar a Él. Es como que usted le pueda pedir agua a su niño. Tráeme un vaso de agua. Y el niño no razona bien. Él agarra un vaso sucio y le echa agua y se la trae a usted. Él quiere agradarle a usted. Aunque él no entiende que el agua estará sucia en un vaso sucio. Tenemos que hacer las cosas como Dios quiere. Y personas que no tengan a Dios en prioridad abundan. Si el asunto no es ofrecerle a Dios una ofrenda. Dios dice, de la Jehová es la tierra de su plenitud. Yo no necesito nada de esto. Dios lo que quiere es tener el primer lugar en nuestras almas, en nuestros corazones. Eso es lo que Dios quiere. Ahora mire, se nota más esto cuando nosotros vemos entonces que Caín era un creyente carnal. Era un adorador artificial y en las relaciones él manifestaba que era muy carnal. Dice en el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se ensañó, esta palabra la estuve investigando y se refiere exactamente y esencialmente a su estado de ánimo. Se refiere a su voluntad. La voluntad de él no era deleitarse en Dios. Yo me puedo deleitar en un canto, pero en Dios es distinto. Deleitarme en Dios es una cosa y deleitarme en un canto para Dios es otra cosa. Él se enoja con Dios, se inflama. Haga de cuenta que él ya se infló, se ensanchó de enojo, de ira, porque su voluntad no era conforme a la voluntad de Dios. Y su estado de ánimo no era conforme al ánimo de Dios. Su ser entonces interior era muy adámico, muy carnal, muy terrenal. Recuerde que él ya había salido del Edén y que era una generación muy violenta. Según lo que dice la Biblia, era una generación que todo lo solucionaban con venganza. Y entonces eran muy violentos. Es la famosa generación antidiluviana, antes del diluvio. Entonces él actúa con una violencia tremenda. En otras palabras, el espíritu de Caín dirige a las personas que primero piensan en deleitarse a sí mismos antes de deleitar a Dios. Primero me deleito yo y después Dios. Entonces, si yo quiero el deleite primero, yo quiero la honra primero y yo quiero el honor primero. Yo quiero tener el control, yo quiero tener el dominio. Yo domino, yo controlo. Yo soy primero. Él era carnal. Se inflama contra Dios. Ya.
¿Ya? Ok, muy bien. Hasta la tecnología falla. Bien. Ahora, note usted que cuando Caín hace esto, él no busca a Dios. Y ese es el problema de las personas que son guiadas por el espíritu de Caín. Tienen un problema consigo mismo o tienen un problema interpersonal y no buscan la dirección de Dios. Es Dios quien viene a hablar con él y le dice: oye, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué tanto enojo? Ya. ¿Ha visto usted ese tipo de personas que se enojan, que hasta se desmayan de tanto enojo? Ese es el tipo de persona. El tipo de Muy bien, ok. Muy bien. Ahora, hermanos, este es el tipo de persona que está tan enojado que se hace daño a sí misma. ¿Ya? Se hace daño a sí misma. Se autoflagela. Se daña. Imagínense un niño jugando con un cometa, cometa. Y ustedes saben que los cometas pues se ponen locos a veces por el tiempo, ¿no? Y se enredan en los árboles. Yo he visto eso aquí, se enredan en los árboles. Y he visto a los niños cómo se enojan. Uno le echa la por tu culpa se fue de allá, por allá en la cola. Y entonces imagínense un niño que esté enojado, ¿ya? Y no puede soltar el cometa ya, no lo puede salvar. El niño está enojado. Y lo que he visto es que agarra el hilo y ¿qué hace con el hilo? Se lastima a sí mismo. Está enojado. En vez de buscar ayuda. En vez de buscar una ayuda. Eso es lo que hace un niño. Un adulto no hace eso. Un adulto se calma, trata de quitar los nudos, ir a pedir como una ayuda para salvar el cometa, lo que sea. Pero el niño no. Ese es el tipo de espíritu que guía a las personas que son carnales, están casadas con su manera de ser y de hacer. Así lo hago yo y solamente así y todo está mal y yo soy el que estoy bien. Pero no solamente dice eso, también dice que decayó su semblante. Mire cómo dice el verso 6-7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está ahí a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, dice, y tú te enseñorearás de él. Dios le está hablando. Él está enojado, está inflado. Y entonces Dios le habla, pero la actitud de él es esta. ¿Me entiende? Ya, es vamos a pelear. Es como que le haga, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me tienes que decir? Ese es el semblante. Decayó su semblante. ¿Qué me dices? ¿Qué? ¿Ha visto eso? ¿Ha visto esos carneros que se pelean uno con los otros y están dándose con los cuernos y toda la cosa? Eso es lo que él quiso hacer con Dios. ¿Qué? Dime aquí. Ese es el problema. Ese es el espíritu de personas que son guiadas. No hablan, no escuchan, no saben expresarse, no saben escuchar a los demás, no saben hacer por esa situación. No hay paz en ellos realmente. ¿Y por qué? Note esto. Las personas que son guiadas por el espíritu de Caín desprecian la palabra y el consejo de Dios. No lo toman en serio. No lo toman en cuenta. Él despreció a Dios en su palabra. ¿Qué? Por lo tanto, Dios sabía que su corazón así era. Dios lo despreció a él antes. ¿Y despreció qué? Su ofrenda.
A mí, hermano, a mí me hace pensar todo esto el día en que yo esté ante Dios. Porque la Biblia dice que muchas personas se alejarán ante Dios siendo avergonzadas. Me pongo a pensar, después de estar tanto tiempo en un templo, predicando, enseñando, cantando, llegar ante Dios y que mis cuentas no estén bien. Y que Él me diga, viviste para ti. No me agradaste. No me honraste. No me buscaste. No me obedeciste. Tantas oportunidades que te di. Eso sería terrible. Pero mayor aún, ¿sabe cuál es la otra cosa que me enfrenta todos los días? Pensar que si yo le digo a usted una mentira o le doy un consejo que no es conforme a la palabra, y usted no vaya a entrar también al reino de los cielos. Yo no voy a entregar cuenta por mí nada más. Voy a entregar cuenta por mis hijos, por mi esposa, por mis nueras, por mi yerno, por mis nietos que estén ahí, por ustedes. Y algún día ustedes pueden subir ante Dios y decir, Él no me lo dijo. Eso me hace pensar, Dios, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí? No puedo ponerme ante Dios. No. Ya. Tengo que obedecer como usted tiene que obedecer. Caín, yo pienso que poseía un espíritu donde él se autoapreciaba tanto que despreciaba a Dios y a los demás. Eso se llama rebelión. Uno se rebela ante una persona, hermanos, y lo único que expresa es desprecio. Desprecio. Cuando tú te rebelas, demuestras desprecio y un gran aprecio indebido hacia ti. Y así era Caín. No, yo soy Caín, soy el primogénito. Soy el primogénito. Y a Caín se creía que él iba a ser el que iba a golpear en la cabeza a Satanás. Porque la simiente de Eva iba a destruir la simiente de Satanás. Y él era el primogénito. Y él decía, yo lo voy a hacer, yo. Pero se perdió en su propio ego. Y Dios le habla. Pero él se muestra autosuficiente. No me digas, yo sé cómo voy a solucionar este problema. Dice que después que Dios platicó con él decidió matar a su hermano. Tenía su propio camino decidido. Este es el camino. Hermano, no. Este es el camino. El camino no es la iglesia del Nazareno. El camino no es la iglesia mormona, ni la iglesia sabática, ni la iglesia católica, ni la iglesia pentecostés, ni la iglesia del evangelio completo. El camino es Cristo. Y el camino está aquí descrito. Cada quien tiene su propio camino. Pero tenemos que dejarlo y andar en el camino del Señor. Caín era ciego y sordo a la palabra del Señor. Era un hombre que realmente sabio en su propia opinión. Dice la Biblia que el hombre sabio en su propia opinión se cree más sabio que 7 sabios juntos. Reúna usted 7 sabios y llega el necio y dice, yo soy más sabio que todos ustedes. Así era Caín. No tenía buena voluntad para con Dios. No tenía una buena actitud para con Dios. Su estado emocional y afectivo no era para con Dios. No tenía
el poder deleitarse con Dios y en Dios, ni tenía deseos espirituales. Todo eso es una catástrofe, estaba quebrado espiritualmente. Y yo aquí quiero hacer un énfasis, hermano. ¿Cómo cree usted que uno puede tener el deseo de practicar la palabra de Dios? ¿Cómo tener esa voluntad de practicar? ¿Cómo tener amor a la palabra de Dios? ¿Cómo practicar eso? ¿Cómo obtener eso? Escúcheme bien. Escuche la palabra de Dios. La fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Si tú escuchas la palabra de Dios, voy a esto. Nunca te podrás deleitar si tú no eres un hombre de oración. Es lo que les he dicho días anteriores. ¿Cómo te vas a deleitar si no te alimentas con la palabra de Dios? ¿Cómo la vas a amar? Oh, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Tenemos que ir a esos niveles espirituales, hermano, porque los días son malos. Y permítame decirle, ¿cuánta gente se ha ido de nosotros? Aunque por muchos pretextos ha sido una sola la razón. No aceptan ser miembros de la escuela dominical y estudiosos de la palabra de Dios. Ese es todo el problema. Si usted está aquí y usted está luchando con eso, siga luchando. Siga luchando. Yo me sentiría condenado si yo fuera un pastor que decido hagamos solamente cultos. Me estaría condenando. Yo siento que me condenaría. No podría hacer eso. No solo de pan vive el hombre, hermanos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué espíritu puede guiar a una persona que no practica la palabra de Dios, que no busca la palabra, que no busca la oración, que no busca el ayuno, que no busca el compañerismo espiritual? Dígame, ¿qué puede haber? ¿Qué los está guiando? No es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. No, usted no puede vivir una semana sin pan. Mi mensaje que yo le doy esta mañana, que Dios me dio a mí para usted, no sustituye que usted busque su propio pan. Que usted busque la oración, que usted busque el ayuno. No sustituye. Y por último, quiero que usted vea esto, por favor. Ya terminamos. El asunto de ser religioso sin espiritualidad. Hay muchas personas que son religiosas, pero que no son espirituales. Volvemos a lo mismo. Verso 7. Si bien hicieres, Caín, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te vas a enseñorear de él. ¿Ah? Dios busca a Caín. Dios espera que Caín entienda que quiere su atención, que quiere su prioridad, ¿ya? Que quiere que él lo honre, y le está diciendo la promesa: no serás enaltecido. Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿No dice la Biblia, yo honro a los que me honran? ¿Ah? ¿No lo dice la Biblia? La Biblia lo dice, yo honro a los que me honran. Amarás a Jehová tu Dios. El primer mandamiento, amén. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Note eso.
Yo me tengo que preguntar, yo amo a Dios, está Él en primer lugar, es mi prioridad. Yo me deleito en Dios realmente. Note que Caín se negó a obedecer a Dios. Yo estaba sentado estudiando esto y me hice la pregunta, Alberto, ¿por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué lo mató? No tenían malas relaciones, porque lo invitó al campo. No habla la Biblia de eso. Dice que Abel era justo. Así dice en el libro de Hebreos, muy justo. ¿Por qué mató Caín a Abel? ¿Cómo puede haber ese fratricidio? ¿Cómo es posible? Y la respuesta es una para mí, y yo la comparto con usted. No lo dice la Biblia, solo le comparto. Lo mató porque Abel amaba el agradar a Dios. Caín odiaba el agradar a Dios. Yo te odio, Abel, porque yo odio a Dios. Yo te odio, Abel, porque tú amas a Dios y yo no amo a Dios. Dice Jesús que seríamos aborrecidos, que seríamos vituperados, que seríamos despreciados y perseguidos. ¿Por qué? Por amor a Él. En Caín había una envidia, como la que hubo en Esaú hacia Jacob, una tremenda envidia. Lo odiaba hasta que logró quitarle su vida. Y por favor, vea el verso 9. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Les pregunto, ¿Dios sabía que Caín iba a matar a Abel o no? ¿Por qué no lo evitó? ¿Por qué no lo evitó? Un símbolo de Cristo y un símbolo también de que a ti y como a mí cualquiera nos puede quitar la vida porque amamos a Dios y Dios no lo va a evitar. El problema no es que Dios lo evite o lo evite. El problema sería que tú no estés preparado para irte con Dios. Amén. Ya, no hay problema por eso. Como Abel, muchos murieron por amor a Cristo. Ahora la otra pregunta. ¿Acaso sabía Dios dónde estaba enterrado Abel? ¿Lo sabía o no lo sabía? Dios lo sabe todo. Entonces, ¿por qué le pregunta a Caín dónde está Abel tu hermano? Abel tu hermano, no cualquiera. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él responde, no sé. ¿Se da cuenta? ¿O no se da cuenta? No sé. Dios nos pregunta para saber si nosotros tenemos el valor de decir la verdad o vamos a mentir. Caín mintió, negó su pecado. La persona que tiene el espíritu de Caín niega su pecado. Hermanos, no, Dios es justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todas nuestras maldades. Dios, he pecado. Así lo dijo David, he pecado contra ti, Señor, yo pequé. Y la otra cosa, siempre, hermano, tendremos en la conciencia lo que Dios sabe, lo que nosotros debemos hacer. Siempre lo tendremos aquí. Yo sé, al final de cuentas, en mi conciencia, lo que Dios quiere de mí.
Yo digo que la conciencia es la misma voz de Dios hablándonos. Esa es la conciencia. Y la enmudecemos muchas veces. Dios le habla a Caín y dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Él sabía por qué decía eso. Guarda es lo que Dios le pidió a Adán que hiciera en el Edén. Lo puso para que guardara el Edén. Escúchelo, lo puso para que guardara el Edén. ¿Qué es guardar? Es proteger, es cuidar, es evitar hacer daño, es tener cuidado. ¿Sabe qué es guardar? Es como que usted tenga un corderito y usted sabe que hay animales feroces. Entonces usted consigue muchos árboles espinosos y le hace un círculo, ¿ya? Y pone alambres de púas. Es poner un muro pues alrededor de la casa. Eso es guardar, eso es proteger, eso es evitar daño. Es como, ¿sabe qué guardar? El término que podríamos entender, creo, fácil sería el de portero. No portero de un portón, sino portero de un equipo. ¿Ya? ¿Entiendes bien eso? Ya, un portero está para lanzarse, que no metan goles. Pero los que tienen el espíritu de Caín se autogolean. Así mismo se golean. No se cuidan. No se cuidan. No cuidan su alma. A Caín no se cuidó ante Dios. Tenemos la responsabilidad, amados hermanos, no lo olviden, no se dejen engañar. Tenemos la responsabilidad de cuidarnos de nosotros mismos. Tenemos que guardar a nuestros hermanos. ¿Cómo me guardo yo? Vuelvo a lo mismo: la palabra, la oración, el ayuno, la alabanza, la exhortación, la vigilancia, la enseñanza. Todo eso a mí me guarda. Cuando Carlos está ministrando o cuando la hermana Nelly está ministrando, dicen algunas cosas que a mí me impactan. Y según yo comento con algunos de mi familia, y si ellos también son impactados por lo que ellos dicen, a mí me guardan ellos. Las maestras de escuela dominical, Dios las usa para guardarme a mí. El pastor celular es para guardarme a mí y a usted también. Somos guarda de los unos de los otros. O sea, tenemos responsabilidad los unos de los otros. Ya, yo sé que esto es difícil, porque a nadie nos gusta exhortarnos los unos a los otros. Yo hoy hablaba con uno de los hermanos y le decía: hey, ven acá, fíjate, ¿te acuerdas de lo que hablábamos hace meses? ¿Sí? Y le decía: ¿tienes mentor? Y me decía: no tengo mentor. Y le digo: a mí me gustaría ser mentor tuyo, porque tiene ciertas características. Y la persona me dijo: sí, yo quiero que usted sea mi mentor. Necesito un mentor. Yo voy a cuidar de él, pero él no sabe que él también va a cuidar de mí. Mientras yo esté cuidando de él, él va a descubrir que él está cuidando de mí. Y como estoy haciendo con otras personas también. Mire, hermano, yo no quiero perderme. Yo no quiero perderme. Yo tengo que luchar todos los días por guardar mi alma. Amén. ¿Y sabe qué? Necesito que me vigilen. Mis hijos me vigilan. Mi esposa me vigila, pero Dios me vigila. Son mi guarda. Yo soy guarda de ellos. Amén. Entienda eso. Yo le pido a usted que usted analice estas tres cosas. Una persona que no es guiada por el Espíritu de Dios y es guiada por el Espíritu de Caín, no tiene a Dios en su prioridad. No le da la importancia de vida a su palabra.
Amén. Y no ama a Dios ni ama a los que aman a Dios. Siempre tendremos personas que nos van a criticar y a decir muchas cosas en contra de lo que nosotros hacemos. Esto es muy sencillo. Usted se levanta cada día: Señor, eres tú mi prioridad. Y sin equivocación, su conciencia le va a hablar. Señor, eres tú. Estoy obedeciendo tu palabra. Tenga plena seguridad que el Espíritu, si usted lo está haciendo, le va a dar paz. Y si la relación que usted está teniendo con su familia, con sus hermanos es: Señor, te amo, yo amo a mi hermano, me interesa él, me interesa mi hermano. Yo le digo a los pastores celulares: hermanos, no es fácil, ustedes sabrán eso. Y a las maestras y maestros de escuela medical, no es fácil. Y quiero terminar con esto. Tenemos 10 minutos, todo está calculado. George, ven acá, George. Aquí voy a sorprender a George. George es abogado. Es un buen abogado. No me está pagando para que le haga publicidad. Pero George, cuando lo conocí, él tenía problemas con su esposa. No sé qué problemas. Y yo aconsejaba a George, y George venía, era uno de los primeros que venía al templo, y entonces él se ponía a orar. Él era un hombre de oración. ¿Te acuerdas, George? Ese altar puede hablar mucho de él. Luego George, con su esposa y todo lo demás, estuvieron aquí, y yo no sabía de la mala fama de George, ni nada. Soy honesto en eso. Y una vez fuimos a comprar el terreno de la comunidad, y cuando yo llevé a George, no sé, la persona conocía a George. ¿Tú conocías a la persona? No, no lo conocías, pero ya ve, lo conocían. Y lo conocían como malo, como un hombre deshonesto y todo. Pero él venía al templo. Él estuvo muchos años así. Y la persona me habló mal delante de él. Y yo le dije a la persona: mira, estás hablando bien. Él andaba con Julano y andaba mal. Ahora anda conmigo y anda bien. Así que no te preocupes, tú no vas a hacer negocio con él, vas a hacer negocio mío. Pero él me va a representar a mí, así que no tengas cuidado. Yo sé en quién estoy confiando. Yo estoy confiando en él. Y él hizo todo el trabajo con la persona. Y la persona se dio cuenta que George era muy honesto. Y me dijo: George, no sabes cómo me dio gusto poder confiar en ti. Porque una vez, George, tú viniste conmigo. Y me dice: le voy a decir algo, pastor. Me acaban de ofrecer 100,000 pesos por un caso. Un muchacho violó a una muchacha. Y yo lo puedo sacar en 3 días por 100,000 pesos, libres los 100,000 pesos. Y me dice: pensando en Dios, los desprecié. Y me impactó, George. Yo dije: este hombre está cambiando. Hace pocos días fui a su casa. ¿Pueden darme un micrófono? A ver si me dan un micrófono. ¿No? Bueno, te voy a dar mi micrófono entonces. A ver, yo fui a su casa y lo visité y me dio un testimonio. Escuchen este testimonio. A ver, George, cuéntaselas ahí. Buenas tardes, hermanos. Yo le estaba comentando al pastor de que hace un año yo tuve un caso en el cual había pasado más de 6 años en un juicio. Estaban peleando una propiedad de aproximadamente de una hacienda en Omán. Y prácticamente prácticamente me llamaron a mí al principio y yo decía que podía yo resolver el caso,
Pero sin embargo, el yerno de la señora era abogado también. Y obviamente confió más en su yerno que en mí, porque era familia. El yerno le cobró en honorarios, siendo su suegra, le cobró como 650,000 pesos y no le resolvió el caso. Pasaron 6 años y me volvieron a buscar, pero prácticamente ya estaba perdido el caso, ya no había nada que hacer. Entonces lo único que podían hacer ellos era tratar de buscar algo, de una manera de cómo resolver esa situación. Pero de por medio estaba uno de sus sobrinos de la señora que habían cometido un fraude para evitar el juicio. Lo que yo hice, fui, escuché lo que ellos me planteaban y ellos me decían que estaban dispuestos a entregar la propiedad para evitar que se vaya a la cárcel su sobrino. Yo fui a hablar con el abogado, abogué por la señora que tenía un hijo que tenía discapacidad y prácticamente pues lo que fui a ofrecerle la propiedad en sí para que se acabara este problema. Aún así, yo hablé con el abogado y yo le pregunté si no había una forma de cómo apoyar a esta señora porque pues prácticamente se iba a quedar en la calle. Y él me dijo, yo le ofrecí en su momento muchas oportunidades. Le ofrecí una renta vitalicia de un local que ella tenía, que lo perdió, de 30,000 pesos mensuales y no lo aceptó. En su momento yo le ofrecí también darle 200,000 pesos para que ella se comprara un terreno y viviera y tampoco lo aceptó. Y ya conversando con el abogado, él me dijo, lo único que yo puedo hacer por ella es darte 200,000 pesos, pero yo no trato con ella para nada, yo no la quiero ver. Y eso mismo me había dicho la señora, yo quiero que usted lo vea con el abogado, pero yo no quiero ver al abogado. Y prácticamente el único que sabía de los 200,000 pesos era yo. Entonces prácticamente, pues también en mí había la tentación de decir, pues, hacer todo el trato, nadie se iba a enterar de los 200,000 pesos y me lo pude haber quedado. Pero sin embargo, en ese tiempo, como ahora, he estado tratando de buscar a Dios. Y gracias a Dios, para la gloria de Él, yo pude evitar esa tentación. En mi propia necesidad, como trabajo también, yo fui y le pedí a la señora que me dé para los gastos, para iniciar pues el arreglo. Ella sacó un pulso antiguo que prácticamente me dijo, toma, porque no tengo más. Yo fui al Monte de Piedad, pregunté cuánto me podían agarrar esa prenda y me estaban ofreciendo 40,000 pesos, pero yo para gastos nada más necesitaba yo 2,000 pesos. Aún así, terminé, hice la negociación, me dieron los 200,000 pesos, me dieron el tomo, fui con la señora, me hice que me firme en la cual entregaba pacíficamente la hacienda y prácticamente yo le entregué los 200,000 pesos. La señora prácticamente pues asombrada porque ella no sabía de los 200,000. Me pagó, yo fui, rescaté la prenda y yo puse en mi corazón decirle, a mí la prenda para mí no era nada, no significaba más que dinero, porque yo al final de cuentas en algún momento lo iba yo a vender, lo iba yo a regalar, lo iba yo a empeñar. Pero para ella representaba un recuerdo de su esposo. Y fui y le dije que yo se la devolvía, porque al final de cuentas tenía un valor para ella. Ella, en su propia necesidad, aún así, me gratificó con 20,000 pesos por haberle devuelto la prenda. Yo doy gracias a Dios porque al final de cuentas yo puedo comprender que todo lo que estoy haciendo, todos los cambios que estoy haciendo en mi vida es para la gloria de Dios. Amén. Yo veo a tu esposa que quiere llorar de alegría, no de tristeza. Ya está llorando. Miren, hermano, ¿qué esposa no quisiera tener un esposo así? ¿Qué madre no quiere tener un esposo así? Y una hija también como su hija. ¿Y qué pastor no quiere tener hijos así? Miembros así. ¿Y sabe qué? Para que cierre con broche de oro, yo le voy a pedir que él dé testimonio de lo que testificó hoy en la escuela dominical. Él venía enojado a la escuela dominical. Pero mejor cuéntales tú, a ver. Cuéntales tú. Vente, que te vean la cara, no te escondas ahí. Vamos. Bueno, yo le estoy dando un pequeño testimonio hoy porque estamos viendo los de devocionales. Y yo le estaba contando que cuando yo venía al altar,
yo oraba, yo le pedía a Dios que todos los domingos que me dé fuerzas para cambiar, para ser un nuevo hombre. Pero ¿qué pasaba? Que cada domingo yo venía, me arrodillaba y le pedía a Dios que yo pudiera cambiar. Pero sin embargo el lunes me sentía fuerte. El martes pues había célula y también me sentía fuerte. Pero el miércoles no había taller. Y entonces el miércoles, jueves, el viernes yo no venía a oración. Y sentía yo la debilidad. ¿Por qué? Porque pues obviamente vivimos en un mundo en el cual día a día nos enfrentamos a grandes tentaciones. Entonces yo llegaba a pensar de que como cristiano pues no podía yo ser un verdadero cristiano porque no llegaba a cubrir toda la semana. Y así iba pasando y yo decía, qué bonito hubiera sido si hubiéramos hecho la comunidad, porque así estaríamos todos como hermanos y no hubiera ese momento en el cual pudiéramos caer en tentación o portarnos mal. Pero sin embargo, cuando yo empecé a tomar el nuevo curso de curados, me hice el propósito de empezar a cambiar. Y vimos que allá había un principio de compromiso, hay varios compromisos, pero entre los cuales vemos que hay uno que se llama críticas y quejas. Y yo era una de las personas que más me quejo, que más critico y que inclusive hasta me jactaba de pensar de que muchas veces cuando yo criticaba y me quejaba, era muy difícil que me rebata porque pues como abogado pues defiendo todas mis ideas. Y a pesar de que muchas veces estaba yo equivocado, pero sin embargo yo así lo pensaba. Sin embargo, ahora cuando yo me quejo, me critico, puedo sentir cómo tengo discernimiento por parte del Espíritu Santo, en la cual me hace ver que muchas veces me avergüenzo de mí mismo porque hago el compromiso de no quejarme, de no criticarme, pero sin embargo lo hago. Ahora, cuando yo amanece y a veces hago mi devocional, ¿por qué digo a veces? Porque a veces también fallo, pero sin embargo me avergüenzo yo mismo de no hacerlo diarios. Cuando ya tengo el propósito y empiezo a hacerlo día a día, yo me puedo dar cuenta que ya estoy cubierto toda la semana, que toda la semana Dios me da cada día obras nuevas, cada día puedo sentir su amor, cada día puedo yo sentir y salir a la calle confiado, pero sin embargo, cuando aún así yo fallo, yo sé que Dios, por medio de su gran amor, me perdona. Yo puedo comprender que Dios está conmigo en todo momento y sobre todo puedo entender y comprender que para que yo pueda día a día salir victorioso, tengo que poner toda mi vida y toda mi mirada en Dios, en Jesucristo. Gracias, hermanos. Gracias, George. Dios te bendiga. Vamos a orar, amado Padre Celestial. Cómo quisiéramos, creo, Señor, todos ser como tú, como tu Hijo Jesucristo. Pero el precio de negarnos día a día a nosotros mismos no es fácil. Razón tuvo tu Hijo Jesucristo decir que tomáramos la cruz cada día e ir en pos de Él. No sé, Señor, cuántos de nosotros nos inspiramos con este testimonio. No sé cuántos de nosotros, siendo sinceros, hubiéramos aceptado los 100,000 o los 200,000 o la prenda, Señor, quedarnos con ella, con pretexto de que tenemos tantas necesidades, tantas luchas y tantas cosas. Pero cuando tu Espíritu está en nosotros, Dios, y te queremos agradar, Señor, tú, Padre Santo, nos haces actuar de una manera tan distinta. Por eso te pido hoy que nos ayudes a discernir qué espíritu está influyendo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Si a alguien has redarguido hoy, como obraste en él, en George, como has obrado en muchos otros que pudieran esta mañana mismo venir a dar testimonio, y en muchas otras, Señor, obres en estas personas. A lo mejor tú eres mi hermana, mi hermano, de esos que vienen aún enojados, criticando, argumentando vanamente, juzgando malamente el hecho que Dios te ofrece
de instruirte en la escuela dominical. Que Dios nos ayude a todos a buscarle. Que nos podamos ir en paz esta tarde. Maestros, pastores, miembros, no podemos vivir sin hacer la voluntad de Dios. Si Dios te ha hablado esta mañana, yo te invito a que tú platiques con Dios ahí donde estás. Si quieres ponerte en pie, quieres arrodillarte, quieres hacerlo sentado, quieres venir al altar, como tú quieras. Al fin de cuentas, Dios ve tu corazón. Dios ve la necesidad que tienes de Él. Despiértanos, Señor. Vuélvenos a ti. Ayúdanos a escudriñar nuestros caminos. Ayúdanos a volvernos a ti en espíritu y en verdad. Todo espíritu de rebelión, Señor, todo espíritu de desobediencia, ese espíritu que no nos deja estar conforme, estar en paz, estar satisfechos, ese espíritu, Señor, de confrontarnos contigo, ese espíritu de envidia, Señor, ese odio, Padre, hacia la espiritualidad, hacia la eternidad. El no darte la prioridad a ti, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Llévanos con bien y que esta tarde en el teatro tu Espíritu Santo pueda manifestarse. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, te adoramos, te damos gracias. Yo le invito a ponerse de pie, hermano. Yo le invito a ponerse de pie. Y piensa en este canto. Lo vamos a hacer a capela. A ver si puede venir, hermano Carlos. Vengo ante ti, lo cantamos hoy. Medítelo, recítelo, piénselo.